buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Recibimos al expresidente de la República, Francisco Sagasti, quien está con nosotros acá en la cabina de RPP y al que le deseamos la más cordial bienvenida. Buenos días, señor Buenos Sagasti. días y muchísimas gracias por la invitación, Fernando, y gracias a todos los oyentes de RPP. Hace unas semanas, más de un mes que conversamos acá, usted estaba focalizado en proponer una solución que nos permita salir de la crisis política en la que nos hallamos, que entre tanto no ha hecho sino agravarse, porque se agravan también los indicadores económicos y porque no se ve una manera de poner fin a un régimen que ha estado marcado por la corrupción, según todos los indicios, y que además polariza al país y hace desmerecer la gestión pública. En muchos de los sectores vemos que las cosas no funcionan, comenzando por la agricultura, porque se nombran a personas que no son competentes. Todos estos temas fueron abordados ya por usted aquí, pero ahora viene con un proyecto preciso que pueda, según dice, movilizar la conciencia de los ciudadanos. Explíquenos, por favor, en qué consiste este proyecto suyo. Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, no es un proyecto mío. Lo que hicimos hace algún tiempo, y más precisamente el 17 de abril de este año, hace 3 meses, fue publicar un artículo sobre posibles salidas al entrampamiento político. Una semana después salió otro artículo en el Diario del Comercio, el primero fue en La República, y a partir de eso, simple y llanamente, muchas personas, grupos empezaron a contactarme para ver cómo darle forma, cómo estructurar estas posibles salidas. Bueno, a lo largo de 3 meses hemos tenido reuniones con más de una docena de grupos que han mostrado interés en este tema, que han hecho propuestas, etcétera, y hemos revisado también una serie de planteamientos que se han hecho en el propio Congreso por distintos partidos políticos. El objetivo fue simple y llanamente ver cuál era el mínimo común denominador entre todas estas propuestas, en qué cosa estaban de acuerdo y cuáles serían las posibles salidas. El resultado, después de varias reuniones con grupos a los cuales se han ido incorporando otros colectivos, ha sido una propuesta que le estamos poniendo un nombre, algo así como consenso ciudadano. Consenso ciudadano. Y lo que plantea es algo muy sencillo: un recorte de mandato de del Ejecutivo y del Legislativo, de tal manera que un nuevo Ejecutivo y un nuevo Congreso tomen el mando, tomen la posta el 28 de julio de 2023 y completen el periodo durante los últimos 3 años. Esta nueva elección que tendría lugar, y lo planteamos en la propuesta, siguiendo todos los plazos de una manera ordenada, de acuerdo a lo que establecido por la ley, este Congreso sería elegido con un nuevo conjunto, nuevamente el mínimo común denominador de reglas que garanticen una mejor representación nacional. Estas reglas han sido propuestas por diferentes grupos. Y miren, simplemente quisiera mencionar algunos de ellos, ¿no? El proyecto de ley propuesto por la Red de Jóvenes La Propuesta, el proyecto de ley propuesto por el Instituto Pro Democracia, el proyecto de ley de adelanto de elecciones generales de Confluencia Perú, el Grupo Valentín, también el colectivo Rafo Roncayolo. Y además de eso hemos visto 4 proyectos de ley de reforma constitucional, uno presentado por Avanza País, otro presentado por los no agrupados del Partido Morado, otro presentado por Podemos Perú y otro presentado por Perú Libre. Lo que hemos hecho es integrar todas estas propuestas que ya están en el Congreso, más los planteamientos de la ciudadanía, y hacer un proyecto de reforma constitucional que básicamente en una primera parte recorta el mandato y adelanta elecciones generales hasta completar el mandato, y en segundo lugar plantea una serie de temas y la creación de una comisión especial en el Congreso que discuta estos temas de reforma constitucional a fondo. No a la carrera, no sin un debate muy amplio, no sin citar a los constitucionalistas que tienen diferentes puntos de vista. Y lo que creemos, al ponerle esta agenda
acotada como mínimo al Congreso que sería elegido por 3 años, permitiría tener un debate a fondo, por ejemplo, sobre cómo debería ser la bicameralidad, cómo debería ser un Senado. Deberíamos tener, por ejemplo, un Senado que sea elegido a nivel nacional o, como se ha hecho algún planteamiento, un Senado mixto, con un senador por cada región y el resto de senadores sí elegidos en circunscripción nacional. Otro tema que habría que discutir sería una cosa que se ha planteado muchísimas veces, hacer distritos electorales más chicos. Por ejemplo, si tuviéramos un distrito electoral por cada provincia, sería posible para cada provincia tener una relación mucho más estrecha con su representante en la Cámara de Diputados. Si es una zona muy grande como Lima, quizá no como provincia, podría hacerse un número mayor. Pero lo que quiero decir, estos temas no se han discutido en el Congreso. Estamos pasando a la bicameralidad con más de 50 artículos de la Constitución modificados o cambiados, sin haber tenido un debate, sin saber lo que es mejor para el país y tratar de apoyar todos estos cambios fundamentales en la vida política de esa manera. Creemos que esta propuesta, que está detallada, justificada, hemos tenido la colaboración de muchísimas personas a la hora de redactar esta propuesta, que el Grupo Consenso Ciudadano no es un grupo, es simplemente la denominación. Es un movimiento que usted alienta, preconiza y que... No, ni aliento ni preconizo, simplemente lo que hago es tratar de integrar la voluntad ciudadana expresada de diferentes puntos de vista. Y eso sí, además de hacer esa tarea, lo que nos hemos preocupado con los constitucionalistas que hemos consultado es que esta propuesta esté estrictamente dentro del marco legal existente, lo que implica, de una forma u otra, que el Congreso, como sabemos que toda reforma constitucional pasa por el Congreso, que el Congreso tendría que aprobarla y luego someterla a referéndum. Pero esto es algo diferente o distinto a lo que tenemos ahora en la actualidad. En realidad es una reforma en 2 etapas. La primera, un adelanto de las elecciones a abril y mayo del próximo año. Correcto. Y la segunda es, una vez constituido el Congreso e instalado el nuevo presidente, un compromiso de en 120 días elaborar una nueva Constitución. Así es, y no solamente es un compromiso, sino es un mandato que daría esta reforma constitucional en una de sus disposiciones complementarias y transitorias. Ahora, lo ideal sería que quien tome las riendas del Ejecutivo el próximo año, de acuerdo a esta propuesta, logre armar un consenso muy amplio a nivel nacional para tener un número limitado de reformas fundamentales en el campo institucional, en el campo económico, en el campo social, que nos permitan recuperar el tiempo perdido por la pandemia y el tiempo perdido durante estos últimos meses, durante este último año. Entonces, la idea sería buscar este consenso, establecer nuevas reglas y a partir de 2026 abrir la cancha nuevamente para que los diferentes partidos políticos, con nuevas reglas, con una economía, con una institucionalidad mucho más sólida, pueda enfrentar el futuro de nuestro país. Entre esas nuevas reglas figuran algunas que tienen mucho respaldo popular y otras menos. Por ejemplo, reelección. Usted está a favor de que se pueda reelegir a los congresistas. En segundo lugar, que se prohíba que postulen personas condenadas por ciertos delitos graves. Y luego también que se abola el voto preferencial. Por lo pronto, esas 3 reglas, ¿cree usted que deben ser incorporadas? Correcto. Esas reglas no son solo de un grupo u otro, salen de una serie de planteamientos que hemos venido recogiendo, empezando por la Comisión de Reforma del Sistema Político, en la cual han participado destacados politólogos. Ahora, ¿por qué pensamos que por única vez y de manera excepcional en este proceso electoral debería permitirse la reelección de los congresistas actuales? Por 2 razones. En primer lugar, porque creemos que estos señores habían sido elegidos por 5 años y lo que estaríamos haciendo acá no es una revocatoria ni un cambio, es simplemente una especie de renovación del Congreso. Es decir, si los congresistas, como muchos de ellos lo saben o consideran así, han hecho una buena labor, estoy seguro que sus partidos políticos los elegirán como candidatos y la ciudadanía votará por la lista de ese partido.
Entonces, de esa manera creemos que, por un lado, les damos a los congresistas actuales la posibilidad de ser reelegidos para completar el mandato de esos 3 años. Ahora bien, la reelección de los congresistas indefinida, eso es precisamente una de las materias que debería discutir este nuevo Congreso pues, durante el tiempo que le tomaría hacer la reforma electoral. Nosotros no anticipamos desde ahora nada más que la reelección de los congresistas actuales para completar el periodo de 5 años. De acuerdo. Lo que propone entonces Consenso Ciudadano, que nos viene a presentar, corresponde con lo que las encuestas revelan que es el sentir mayoritario en nuestro país, porque durante el último mes ha bajado el número de personas que cree que Pedro Castillo debe permanecer hasta el 26, pero ha bajado también el número de los que creen que se le debe vacar cuanto antes. Y lo que ha crecido en vez es justamente la idea del adelanto de elecciones que usted formaliza con un proyecto de ley acompañado por reglas. De manera que el objetivo parece claro y parece coincidir con el ánimo de la opinión pública, pero ¿cómo llevarlo a la práctica? ¿Cuál es el procedimiento institucional para que esta idea pueda plasmarse? En primer lugar, habría que presentarlo al Congreso y ahí tenemos varios canales. Un primer canal es el claro y obvio, como ya ha habido varios congresistas que han presentado proyectos de adelanto a elecciones, yo creo que un canal es precisamente que los congresistas que han ya planteado este tipo de tema y esta opción lo recojan y lo planteen en el Congreso. Pero además el Grupo Propuesta viene recogiendo firmas para una iniciativa ciudadana y esto también es otra vía que podría utilizarse y apoyar esta iniciativa. Lo importante es que esto pasa por el Congreso, como usted decía, Fernando. Entonces yo lo que confío y espero que 66 congresistas, si así como hemos tenido 72 congresistas votando por esta reforma electoral que no llegó espero que esos mismos congresistas apoyen, algunos de ellos ya han dicho, por ejemplo, la presidenta del Congreso dijo que no tenía problema y no se aferraban al cargo. Todos, sí. Exacto. El primer ministro ha dicho también que estaba dispuesto, incluso iban a presentar un proyecto. Entonces, no estamos diciendo nada nuevo. Lo que esta propuesta es darle una forma legal y yo confío y creo que hay suficientes congresistas, en primer lugar, de buena voluntad y que piensan en el futuro del país como para lograr los 66 votos y segundo, que hay congresistas que están convencidos, que están haciendo su labor de manera razonable y que tienen el apoyo popular y que nos demostrarán eso cuando salgan reelegidos en este Parlamento. Es muy importante que puedan ser reelegidos para, como dice usted, completar el mandato por el cual fueron elegidos el año pasado. Ahora bien, el modus operandi, hay que hablar con los líderes políticos, hay que convocar a la gente y estimular a los actores de buena voluntad. ¿Usted mismo estaría dispuesto a reunirse con los dirigentes de los partidos, de las bancadas o alguien de este Consenso Ciudadano? Mire, la idea central que se ha venido discutiendo no hay una definición ni una organización. Yo no creo que es una función de un expresidente, como es en mi caso, estar haciendo un cabildeo por cada líder. Y yo creo que este grupo de colectivos que se ha reunido en algunas oportunidades, que ha planteado ideas, que han conversado entre ellos, que han conversado conmigo, estaría preparado para hacer una organización interna que simplemente promueva estos temas. Pero yo espero algo más. Esto es una cosa abierta. Toda la ciudadanía puede unirse. Todo peruano de buena voluntad que conozca y tenga interés con el país puede empezar a hacer esta tarea de promover una salida, si no es esta exactamente, por lo menos similar. Acá el esfuerzo ha sido buscar, como dije anteriormente, el mínimo común denominador y dejar una agenda para que el siguiente Congreso que complete el mandato se aboque a estas reformas. Yo creo que esto es algo que apela al buen sentido de ciudadano de toda la ciudadanía. Entonces no se necesita que una persona u otra persona que sea quien empuje esto. Lo que podemos decir con toda claridad es que algunos de los colectivos que se han involucrado a su vez representan a otros colectivos y lo que he podido encontrar en mis conversaciones con ellos es un deseo de cambio, un deseo de salida ordenada, no de manera atropellada, no con cambios a la Constitución
son hechos a la carrera, sino algo razonable. Y esta solución, o esta salida más que solución, que se está proponiendo aquí, nuevamente digo, es un consenso ciudadano y recoge el mínimo común denominador que apela al buen sentido y a la responsabilidad ciudadana de los líderes políticos y de la ciudadanía en general. Pero de todas maneras, esta idea general y que no está inspirada por líneas políticas o por intereses políticos partidarios, chocará con intereses en el Congreso. Y por lo pronto tenemos el voto anoche, nada menos que anoche, de un proyecto de ley que se ha convertido en ley aprobada en un primer voto, justamente de cambio de la Constitución, de cambio de la Constitución sobre aspectos fundamentales, como la introducción de la bicameralidad, permitiendo la reelección también. Habrá que conversar con la persona que presida la Comisión de Constitución desde el 28 de julio próximo. No, yo creo que sí, evidentemente, pero lo importante sería que quien presida la Comisión de Constitución le dé una mirada a este texto, recoja el sentir amplio de muchos grupos ciudadanos, de constitucionalistas, de expertos, de movimientos de la sociedad civil en muchísimos niveles que plantean que una salida como esta es lo más razonable. Yo creo que escuchar esto es un deber. Y no solo eso, yo creo que hay muchísimas personas que estarían dispuestas a conversar con los líderes de los partidos en el Congreso y también aquellos que no están en el Congreso ahora, pero que representan una opción ciudadana para el futuro, para plantear algo más razonable que una reforma constitucional que, como todos sabemos, se ha hecho muy a la carrera, que no ha llegado a establecer un debate muy amplio ni una forma consensuada ampliamente de modificar nuestra Carta Fundamental. Bueno, ellos dicen que esto ha sido consultado con muchísimas personalidades, colectivos desde marzo pasado, lo cual hace más o menos 120 días, como es el plazo que usted da para el cambio de la Constitución. Ahora, por otra parte, hay una pregunta sobre su legitimidad y sobre la imagen política suya y del Partido Morado que lo llevó al Congreso. En los últimos días este tema se ha despertado a propósito de una ley que algunos consideran una contrarreforma universitaria y que debilita el papel de la SUNEDU. El tema va mucho más allá del mero mundo universitario, porque estamos pagando las consecuencias de varias décadas de malas universidades en el país. Y eso lo ve uno en la caída de la gestión y en la caída también de las exigencias morales. Y eso es lo que hemos descubierto, que ha pasado en nuestro país: degradación funcional y ética. Por eso quisiera que nos diga una palabra sobre qué contesta usted a los que le reprochan haber, en buena cuenta, manipulado, es lo que he oído decir acá, la SUNEDU desde su creación hace ya 5 años. Lo que les contestaría es que no mientan y no digan tonterías, porque no hay otra forma de plantear lo que están diciendo. El proceso de elección de los miembros del Consejo Directivo de la SUNEDU está perfectamente establecido en la ley. Dicho sea de paso, hay 2 representantes de las universidades públicas y 1 de las universidades privadas. Con respecto al Consejo Directivo, lo que hace la nueva ley, en vez de hacer un concurso público abierto con una convocatoria grada, con 16 páginas de términos de referencia exactos sobre cómo se hace ese concurso, con 2 etapas, con periodos de calificación. ¿Para qué? Para que garantizar que las personas que son miembros del Consejo Directivo de la SUNEDU sean los profesionales elegidos por un concurso de méritos con criterios claramente establecidos y no designados por los rectores, no designados por aquellos interesados en que la SUNEDU no opere de una manera razonable. Entonces, en primer lugar, hay que decir que todo este asunto de manipulación es una burda y mentira, que nunca ha sido así. Más aún, el grupo que eligió la comisión de selección tuvo 3 miembros, uno de los cuales fui yo, los otros 2 no tenían que ver nada conmigo y yo no fui el presidente.
de ninguna de las comisiones. Entonces, el pasado está clarísimo. Las personas que están en el Consejo Directivo representan los intereses y el mérito y la calidad de las universidades públicas y de las universidades privadas, no como quieren ahora, que sean simples designados a dedo. Cree el ladrón que todos son de su condición y nos acusaban de haber designado a dedo a aquellos que con esta ley quieren hacerlo. Bueno, y el Partido Morado no tuvo que ver absolutamente nada. Existía todavía, ¿no? No, ni siquiera existía, más aún que eso. Ni siquiera existían. Una vez que se eligieron los miembros del Consejo Directivo, no tuvimos ninguna relación con ellos. Ni siquiera conversé con ellos después de eso. La única y última vez que los vi fue durante la entrevista. Después me encontré con uno de ellos en un evento académico, pero nada más. O sea que eso de manipulación que mete acá es una burda mentira y una tontería dicha para justificar intereses subalternos de controlar la educación universitaria para estafar a los jóvenes y permitir la proliferación de universidades fachada y universidades garaje. Ahora bien, más allá de ese tema específico sobre el que ha dado su punto de vista, ¿qué podemos prever como mejor de los escenarios de acá hasta las elecciones que usted preconiza? Usted hizo movimiento en abril y mayo del próximo año. Eso hace más de 8 meses, 9 meses, y vemos que hay una atmósfera difícil de respirar por la multiplicidad de acusaciones sobre corrupción que se orientan todos hacia el presidente Castillo. Es difícil imaginar que de estos 8 meses que vienen hasta la hipótesis eventual de que hubiesen elecciones anticipadas en abril próxima, podemos transcurrir todo este lapso sin cambios profundos, ¿no? Bueno, mire, aparte de quien esté en estos meses que quedarían para ese proceso electoral y hasta un cambio, ¿ya? Lo importante son los temas sustantivos. Lo importante es ver qué se hace con la alimentación. ¿Qué se hace con el apoyo a los más vulnerables? ¿Qué se hace para reactivar la inversión privada? Y lo que creo que la tarea central no es, por supuesto, haber que seguir todo el canal de ver las acusaciones de corrupción, etcétera, pero lo más importante es en estos meses tan difíciles y en una situación económica con inflación muy alta, con precios de los combustibles, el precio de los alimentos subiendo y el precio de los minerales bajando y la inversión privada bajando, la ejecución de la inversión pública más o menos con la amenaza de una nueva ola. Yo creo que hay que seguir 2 carriles, todo el tema legal de lucha contra la corrupción y eso tiene un carril, pero creo que ahora quienes están, a cargo del Ejecutivo y del Legislativo y de las regiones tienen que abocar su atención a estos problemas reales que afectan a la ciudadanía. Bueno, ojalá que así sea, señor Sagasti. Muchas gracias por su presencia y tomamos nota entonces de este proyecto de ley que materializa la búsqueda de un consenso ciudadano para que el país pueda salir de la crisis política en la que se halla, por lo menos de una manera acentuada, de hace un poco más de 11 meses. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días, señor expresidente. Y muchas gracias a todos los oyentes de RPP. Vamos a hacer una pausa, después de la cual entrevistaremos al señor Samir Villaverde.